cómo se la ha pasado en esta cuarentena. No ha salido de casa, y si no es así, qué bien, porque la cosa se está poniendo más difícil y lo que más quiero es que esté con mucha salud, y que eso es lo más importante. Bueno, en relación con nuestros videos, este será la última vez que nos volveremos a ver, porque bueno, como ya lo vimos, dividimos los capítulos, para que no fuera todo un solo video de todos los capítulos, porque sería muy pero muy largo. Pues cada semestre, pues cada parcial fuimos dividiendo los capítulos, primero 30, después otros 30 y al final estos últimos 30. Que bueno. Y vaya, a lo largo de todos estos libros, de todos los capítulos, hemos visto pero bastantes y bastantes filósofos, ramas, doctrinas y cosas, corrientes. Y básicamente hemos aprendido bastante con este libro. Yo he aprendido bastante porque la verdad no me esperaba mucho de este libro. Me fui dando cuenta de que se trataba de un libro muy padre, porque veías la parte de la novela, de que te ibas involucrando en la novela y te ibas así como que te iba llamando la atención la historia. Y aparte de que nos habla acerca de la historia de la filosofía, y nos va hablando de cada punto de la filosofía, y te vas enriqueciendo culturalmente más. Y lo que le hace más interesante aún es que esto no se hace tedioso, vas aprendiendo y no se hace tedioso. Y literalmente hemos visto cosas de la Grecia antigua. Hemos también pasado por la Edad Media. De hecho es lo que vamos a comenzar. Vamos a comenzar con la Edad Media. Hemos visto varias épocas de la historia. Y finalmente lo que veremos más a continuación van a ser como que las cosas más modernas. Es lo que veremos en esta ocasión. Vamos a ver la modernidad, tanto el postmodernidad como la modernidad. Y pues lo contemporáneo, que es lo más reciente que tenemos ahorita. Ahí lo llaman como lo del siglo, lo que sucede en este siglo. Aunque realmente, como ese libro es de 1900 y fracción, el siglo ya pues sería el siglo pasado, y ese siglo pues ya sería otro. Pero bueno, en fin, para ya no hacerlo tan largo, únicamente les voy a decir cuáles son los capítulos, desde qué capítulos vamos a abarcar esto y con cuál vamos a terminar. Vamos a ver desde el capítulo a la Edad Media hasta el capítulo la gran explosión, que sería el último capítulo. Vamos a ver a Heidegger, vamos a ver a Nietzsche, vamos a ver a Darwin, vamos a ver una infinidad de pensadores. Va a estar muy entretenido, así que quédense, vamos a ver lo que nos sigue. Bueno, el siguiente capítulo hablaremos sobre el Renacimiento, el cual es el renacer de las ideas de aquellos brillantes filósofos que fueron opacadas y escondidas para transmitir solamente el ideal que la iglesia quería dar, para transmitir la idea en el que ellos querían que la gente viviera. En las aportaciones de dos sacerdotes que juntaron los postulados de Platón y Aristóteles fueron juntando sus ideas con lo que era la Biblia. De esta forma nos platica que Alberto, en este capítulo nos platica que Alberto le dice a Sofía que el Renacimiento fue una época surgida después de la muerte de Santo Tomás, donde la religión y lo que eran los ideales y las ideologías nuevas ablandan su relación, juntando más, entrelazando más sus pensamientos y siendo más tolerantes ante las nuevas ideas. Bueno, primero comenzaremos con el capítulo de la Edad Media, que data sobre cómo era que la gente, los descubrimientos de la gente y el pensamiento que ellos tenían dependiendo de su alrededor, de su entorno. Como nuestra máxima autoridad, que era Roma, quienes conquistaban bastantes territorios, impartían sobre todo lo que era el cristianismo, donde se creía que Dios era nuestro ejemplo máximo de cualquier cosa, y Él era quien guiaba toda nuestra vida, como la iglesia nos ocultaba información y como una pausa tecnológica que a día de hoy nos hubiera llevado más lejos.
En resumen, este capítulo data cómo a lo largo de estos siglos que duró la Edad Media, la Iglesia controlaba nuestras vidas, se nos manipulaba y se nos ocultaban aquellas informaciones que pudieran haber hecho un avance significativo en el mundo moderno. Ahora continuamos con la época barroca. En este capítulo comienza con que Sofía se le es devuelto una redacción que ella había escrito, el cual lo que escribió dentro de él había sido los grandes conocimientos de filosofía que ella había estado teniendo a través de sus cursos. Gracias a su enorme aprendizaje que ha tenido a lo largo de estos cursos, recibe una felicitación gracias a su profesor. En camino a casa recibe lo que es una postal de un militar que, a lo que tengo entendido, era su padre. Le da a conocer su buen estado de salud a pesar de la situación en la que estaba enfrentando y sobre unos 10 coronas que se supone que Sofía había perdido. Más adelante ella le cuenta a Alberto sobre esta situación, que por alguna razón a Alberto no le agradó esto. Le acusa de ser un insolente. Mientras tanto le cuenta a Sofía sobre lo que era la época barroca, aquella época donde los virreyes disfrutaban de la ópera y las personas daban a conocer sus sentimientos de manera narrativa, como lo que era la poesía y los medios teatrales. También se nos habla sobre el nepotismo ilustrado y el capítulo finaliza cuando comienzan a hablar sobre Descartes y Spinoza, pero Descartes es el siguiente capítulo que va a tratarse y va a tomar mi compañero Piña. Hola, mi nombre es José Miguel Piña Hernández y les hablaré del capítulo de Descartes. Defendió el racionalismo, dedujo que el cuerpo trabaja de manera mecánica, pensamientos y la similitud con Platón, la separación del espíritu y la materia. Descartes quería hacer una conclusión filosófica y como punto de partir tenía que dudar de todo, ya que incluso parecía un sueño que parecía real. Se hizo célebre por su sentencia: pienso, luego existo, lo que significa es que se tiene que actuar con la razón, no con los sentimientos. Capítulo Spinoza. Para él, el dualismo no consistía en la división del espíritu y la materia, como decía Descartes, sino que él pensaba que Dios estaba en la creación, que Dios era natural. Spinoza era de comunidad judía, pero fue excomulgado. Fue una de las partes clave de lo que podría ser la religión oficial para un poco creyente. Capítulo Locke. Locke estaba en contra de Descartes y Spinoza. Él no era racional. Locke, por lo que sabemos, ya ha recibido con la recepción de los sentidos, lo que derivó del empirismo, otra cuestión de lo que llamamos sentidos primarios y sentidos secundarios. Los primarios son todas las cosas que podemos tocar, pesar y medir, y los secundarios son todas las cosas que se pueden oler, color o sabor. Nos dio a entender que porque tú tengas la razón no siempre va a ser la correcta, porque jamás estamos conscientes del punto de vista de la otra persona para decir que esa persona está correcta. Locke defendió el papel de la mujer en el aspecto político, dijo que era una buena división de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Capítulo Home. Él decía que tenía el hombre dos tipos de percepciones, que son las impresiones y las ideas. Las impresiones son, si tú ves una araña, te espantas, y las ideas son lo que tú te vas creyendo en la mente. Home decía que nada pudo haber sido inventado por la propia conciencia, que todo se inventaba a través de un ser. Capítulo 73. Berkeley. George Berkeley fue un filósofo y obispo irlandés. En este capítulo hay 3 puntos que llaman mucho mi atención. El primero, y el cual se menciona al inicio del capítulo, es que uno de los personajes se percata de que se aproxima una tormenta. Al darse cuenta de esto, él dice: espero que no sea ese mayor el que está detrás de la tormenta. A lo que Sofía le responde: es omnipotente. Esto llama mi atención porque aquí podemos ver 2 formas de referirse a Dios. 1, ese mayor, y 2, omnipotente. Otro punto que llama mucho mi atención es que dice que el materialismo está amenazando la fe cristiana.
lo cual es algo malo a mi parecer porque la fe es algo indispensable en la vida de las personas. Y el último punto, pero no menos importante, es que te dice que no podemos saber más del mundo que lo que percibimos a través de nuestros sentidos. Esto quiere decir que realmente no conocemos todo del mundo, simplemente conocemos esa parte que nuestros sentidos perciben. Capítulo 74, Berkeley. En este capítulo hablan sobre un personaje muy famoso, muy popular y al que ya muchos conocemos, que es Demócrito. Mencionan que Demócrito decía que todo está hecho de piezas muy pequeñas que son invisibles y a la vez son inalterables. Con esto se refería a los átomos. Otro punto del que se habla en este capítulo y que se me hace muy interesante es que hay una parte en la que dice que hay algo de misterio divino en todo lo que existe. Esto puede resultar un poco complejo de entender, pero a mi punto de vista, cuando yo leí esta frase, lo primero que se me vino a la mente fue una persona. ¿Por qué una persona? Bueno, pues porque nosotros a veces creemos que conocemos mucho a una persona o que la conocemos incluso completamente porque la conocemos hace 10, hace 20 años. Pero en realidad no es así. En realidad yo creo que nunca terminas de conocer a una persona y es ahí donde entra la parte del misterio. Porque incluso podrás conocer a una persona de toda la vida, pero en realidad siempre va a haber algo de misterio en esa persona, porque siempre va a haber algo que no conozcas. Capítulo 75, la ilustración. En este capítulo hay 2 puntos en específico que se me hacen muy interesantes. El primero de ellos es que te menciona, pienso, luego existo. Para mí esto quiere dar a entender que antes de actuar, antes de hacer o decir algo, debes de pensar, razonar y analizar. Otro punto que se relaciona con este es que Arquímedes, de igual forma un personaje al que ya conocemos, dice, dame un punto fijo y yo moveré el mundo. Esta frase de Arquímedes, o este párrafo, me llamó mucho la atención porque tiene un grado de complejidad que te obliga a analizar, a pensar, para poder comprenderlo o para poder encontrarle un sentido. En mi caso, el sentido que yo le encontré fue que Arquímedes estaba pidiendo un argumento. Es como si Arquímedes hubiera dicho, dame un buen argumento y entonces yo te creo y actúo. Aquí tenemos algo muy importante que es el romanticismo. Este capítulo se llama el romanticismo y continuamos con la historia de Sofía. Vemos que en el inicio pues nos narra que hay tortas y van a hacer una fiesta y todo. Nos deja una enseñanza muy grande. Nos dice que hay que ser auténticos, hay que innovarnos y hay que dejar libremente los sentimientos. ¿A qué nos refiere esto? Nos dice que cada persona tiene una libertad de expresión, pero ¿cómo podemos tener esa libertad de expresión si no somos reales con nosotros mismos? Es lo que nos menciona este capítulo. Nos dice incluso cómo uno pone, por ejemplo, Beethoven o artistas muy importantes que han demostrado sus sentimientos a través de la música. Esa es la libertad de expresión, es lo que nos deja este capítulo. A mí me interesó mucho y me agradó mucho cómo nos menciona la libertad de expresión. Nos la menciona como una herramienta para poder encajar, para poder demostrar lo que realmente somos en la sociedad y poder decir libremente todo lo que hacemos y somos, porque es lo que tenemos que hacer, es lo que nos dejan y es lo que podemos hacer, es lo que realmente a mí me interesó de este capítulo. La libertad de expresión es lo que me dejó bastante el libro. En este otro capítulo que nos narra que es Hegel, nos dice que Hegel es un hijo de la filosofía universal. Nos menciona también que pues tiene una filosofía, una cultura humana, y nos dice que el humano tiene que estar consigo mismo bien. Nos menciona que hay una característica muy especial que es el humano, y el humano es único en el mundo. Nos menciona la filosofía que hay que estar en el pensamiento bien, en el espíritu bien, y hay que usar la razón últimamente entrada en la filosofía. Como Hegel era un hijo de la filosofía, pues él también incluye esos pensamientos en su vida cotidiana, y por eso nos menciona aquí que hay que tener los pensamientos completamente activos y completamente metidos ahí en lo que es la filosofía. Nos menciona que la filosofía pues abarca varios temas, ¿no? Y varias ramas. Una de ellas es la razón, y nos menciona que Hegel usaba la razón y también proporciona al humano la razón. ¿Para qué? Para que pueda pensar más en su futuro, pueda adentrarse más en sus cosas y no tenga aquellas opciones. Eso fue este capítulo de Sofía. En este capítulo nos relata Kant
Nos relata cómo era medianoche y sonó el teléfono que llamaba a Albert. También nos habla sobre un filósofo, que es un filósofo alemán. Nos menciona exactamente la conciencia moral, cómo es el humano en sí, el uso de la razón. Nos menciona también cómo tienen que ser correctamente los pensamientos del hombre. También nos menciona que el hombre pues es un ídolo, y también menciona y nos especifica cómo es la razón humana, cómo nos ve la cualidad humana, cómo es cuando nos menciona, por ejemplo, que tiene solamente la ley moral, que uno tiene que estar bien consigo mismo. Es lo que nos menciona este capítulo, y empieza con la llamada de Albert en la medianoche, que llama, en lo cual es pues muy interesante. Nos damos cuenta de la virtud que tenía el ser humano, y también nos damos cuenta de cómo específicamente puede ayudarnos pues la conciencia y la razón para una mejor vida. Es lo que me dejó el capítulo de Grant. En este episodio hablaremos de Kierkegaard, un filósofo danés que en el mundo de Sofía habla sobre las tres perspectivas que tiene sobre el estadio humano. Y son tres: el estadio estético, el estadio ético y el estadio religioso. El estadio ético se basa en el quiero gozar, quiero encargar el estadio estético bajo el signo del placer más que todo. El hombre lo caracteriza como un hombre lleno de sensaciones y una especie de charlatán y coleccionista. El estadio ético termina como es la fugacidad del hombre al respecto de dilemas filosóficos, el ámbito de la responsabilidad y el deber. El estadio del hombre como un ser donde puede desarrollarse conjuntamente. Y el estadio religioso, por última parte, es llegar a ser cristiano. Es la cosa más decisiva que le puede suceder a un hombre. El estadio religioso en sí coincide con el gran salto a la fe. La fe se entiende como expresión de abandono más absoluto y dejarse caer hacia Dios. En la siguiente parte hablaremos sobre Karl Marx, para ser exacto. En el mundo de Sofía, la historia de Marx habla sobre las historias de Marx, sobre la forma en la que las sociedades se estructuran a través de la división de clases. Permanecen vigentes hasta el día de hoy en el proceso de globalización, dado que la sociedad se encuentra enmarcada entre estratos sociales y unos bastante pobres y vulnerables. Marx lo que buscaba era unificar una manera donde todos los ciudadanos participaran. La sociedad civil le correspondría los mismos beneficios que los más privilegiados. Marx es el precursor del comunismo, y llega a construirse en la conciencia del Estado. Karl Marx fue buscado por eso, porque estaba en contra de las ideologías en ese tiempo. Señala Marx el carácter negativo de la burocracia, ya que percibe que donde ella aparece, el interés genera del Estado, como que comienza a convertirse en un interés aparte fuera del Estado. Ya no es un interés para el bien, sino un interés para el que gobierna. En este capítulo titulado Darwin, se habla un poco acerca de lo que fue el proceso para escribir el famoso libro que se llama El origen de las especies, dicho por el anterior Charles Darwin. Después de este importante viaje que nos narra la historia, él mencionó el libro El origen de las especies. En este libro, Darwin quiso descartar dos teorías que están erróneas. En primer lugar, dijo que todas las plantas y animales actúan de descendencia de forma anteriores más primitivas. Y lo segundo que defendió fue que la evolución se debía a la selección natural. Esto de la selección natural tiene mucha razón, porque la evolución de las especies se basa en cómo se adaptan al día a día. Que puedo tomar sobre la teoría de las especies a la filosofía moderna. La filosofía moderna, como todo, tiende a evolucionar a una manera más primitiva, de una manera más primitiva a una manera más evolucionada, solucionando los errores, y eso lo podemos tomar en cualquier ámbito. El ser humano evoluciona constantemente
como un ser, no físicamente como todos pensaríamos que nos empieza a salir alas o algo así, sino como una manera de pensar. No evoluciona su manera de pensar con el transcurso de tu tiempo para reinsertarte un chip mejor. Hablaré sobre el capítulo Freud. Se le conoce como el padre y fundador del psicoanálisis. El reconocer que el inconsciente influye a la personalidad, la forma en que esta persona asimila y expresa y vive todo lo que lo rodea, la existencia misma. Todo ello asociado a la infancia. Freud se enfoca muchísimo en la infancia, se enfoca en temas como la sexualidad reprimida, la frustración y sucesos personales traumáticos. Freud fue un pináculo importante para la filosofía. ¿Por qué opino esto? Porque gracias al psicoanálisis podemos empezar a divagar desde nuestros orígenes, asimilar y expresar todo lo que hemos vivido, pero desde una perspectiva anterior, cuando ni siquiera nos empezamos a preguntar este tipo de cosas. Freud, gracias a Freud principalmente, es donde podemos empezar a filosofar de una manera postmoderna, digámoslo de una manera. ¿Por qué? Porque gracias a él tenemos esta manera de retroanalizar las cosas y poder asimilar las experiencias vividas. Les voy a hablar sobre el capítulo Nuestra época. Sofía y Alberto se reúnen en una cafetería. Por cierto, ellos ya se conocen y se reúnen porque, aparte de que querían hablar todo, querían hablar sobre nuestra época, sobre nuestro siglo, sobre lo más reciente. Por cierto, Sofía y Alberto ya se conocen. Y bueno, obvio, si estaban hablando de la modernidad o posmodernidad más bien, tenían que hablar sobre Nietzsche, sobre Friedrich Nietzsche. Y que precisamente le dice que él siempre estuvo inspirado en Hegel. Nietzsche estuvo inspirado en Hegel y en la historia alemana. Y pues ya saben, Nietzsche siempre dijo que todo hombre tenía que llegar a ser superhombre porque no teníamos que ser débiles, ya que los hombres tenían que estar concentrados en el aquí y en el ahora, no tenían que estar pensando, no tenían que preocuparse por lo que se avecinara en un futuro, lo de, ¿cómo se llama? Lo de superterrenal. Tenía que concentrarse netamente en la vida terrenal. No tenía que estar pensando en lo que sucedería después de la muerte. Y si hablaba de Nietzsche, tiene que hablar de Heidegger, quien se inspiró de él. O sea, Heidegger se inspira en Nietzsche. Pero bueno, no lo explica como tal, simplemente lo menciona. Lo que sí habla más es sobre, por ejemplo, después nos empieza a hablar sobre, o más bien le empieza a hablar a Sofía sobre el teatro del absurdo, que simplemente es el teatro del absurdo, que simplemente es un teatro normal, cualquiera, simplemente aborda temas como la soledad, la tristeza, el miedo de quedarse solo y el hombre superando todos los males. Y bueno, pues lo ejemplifica, por ejemplo, dice, le pone un ejemplo que, por ejemplo, Charles Chaplin es muy parecido a lo que hacía. Vamos a hablar sobre el siguiente capítulo, vamos a hablar sobre la fiesta del jardín. Vamos a comenzar con lo que sucede al final, que básicamente inicia este nuevo capítulo. Pues ya se despidieron Alberto y Sofía, cada quien se va para su casa, después de comer estos ricos baguettes, o qué más importante que hablar sobre los filósofos de la posmodernidad. Entonces, terminando eso, se sube a su autobús como si ya se fuera a su casa. De hecho, se iba a su casa y casualmente se encuentra a su mamá. Ahí estaba su mamá y le pregunta, ¿y tú qué andas acá? Y le dijo, pues fui a comer a la cafetería. Ah, sí, neta. ¿Y ese libro qué? Ah, pues es un libro que me regaló Alberto. Ah, ya me lo imaginaba. Entonces el chiste es que al final de todo esto,
Al día siguiente era la fiesta de Sofía. Había planeado Alberto y Sofía una fiesta. No sé si era su cumpleaños, no sé, pero era una fiesta. Así que ese día llegaron sus amigos de Sofía. Llegaron sus amigos y Alberto igual. Alberto llegó un poquito después. Alberto ya estaba en una esquina enfrente de una tienda de electrodomésticos y así casualmente se da cuenta Sofía y dice, ah, mira Alberto, ¿cómo estás? Ah, bien, aquí estamos. Estaba enfrente de una tienda de electrodomésticos y casualmente se voltea y dice, en mi antes, hace mucho tiempo, los filósofos para conocer se tenían que desplazar de caballo de una ciudad a otra. Y si es que bien les iba, se agarraron un coche y se iban para otra ciudad. Y ahora recientemente, en nuestras épocas, pues la gente pues simplemente agarra una computadora y ya empieza a buscar información. Pero el chiste es que después Alberto pues ya se va a sentar y empiezan a comer rico y ya empiezan a comer. Y de pronto Alberto se para y empieza a dar su discurso filosófico. Y después de todo esto desaparece Sofía y Alberto de la nada. Y todos empiezan a preocupar y dicen, ¿pero qué onda? ¿Por qué desaparecieron? Tristemente llegamos al final de la historia. A mí me tocó el último capítulo para cerrar con broche de oro. Ya Hilda y su papá, como ya les había dicho, se acaban de reencontrar después de mucho, pero mucho tiempo de no verse. Entonces, Sofía y Alberto solo lo ven y los escuchan. Ahí están, de hecho, los están escuchando. Pero no pueden hacer nada más. Si quieren así como que hablar, que digan así como que hola, hola, hola. Hola Hilde, hola papá de Hilde. Pues va a ser en vano, como ya les había dicho. Como están en forma de fantasma, se podría decir, pues va a ser en vano. Entonces, el chiste es que el papá de Hilde se agarra a Hilde, pues, y le empieza a platicar cómo estuvo la explosión del tan famoso teoría del Big Bang, que se lo conoce como la gran explosión. Ese es el nombre que más se le conoce. Bueno. Entonces, bueno, eso es lo que comenzaría con el mundo. Cómo es que la materia se desprendía por todas partes y es que formaba los astros, cómo es que formaba, no sé, por ejemplo, las estrellas, los planetas. Y cómo después de mucho tiempo, ya se fue creando la vida, como que primero animales se fueron creando y ya después es que se fue creando la vida humana, que se crea el ser humano y cómo es que este ser humano evoluciona. Ahora sí, ya para acabar con broche de oro, porque esto ya sería el último, este es el último capítulo, como les había dicho, ya no hay ninguno más. Vamos a ir directamente con Utrilla, que les va a decir las conclusiones. Vamos. Hilde ya ha leído 1.000.000 de veces el libro de Sofía, pero se queda dudas en la parte final, ya que no le entiende, o más bien no le gustó ni un poquito. Se le hizo muy extraño al final y empieza a hacerse un par de teorías. Y la que más le sonaba por la cabeza, la que más le andaba por su mente, era una que decía que Alberto y Sofía se habían salido de la historia. Y aunque dije, pues ella había leído el libro varias veces, y aún así no le encontraba el mínimo sentido al final. Bueno, después el padre de Hilde regresa, lo van a traer al aeropuerto, pero el chiste es que regresa después de su largo viaje y los dos, Hilde y su padre, están completamente felices de volverse a ver, de reencontrarse. La que no está tan feliz, al contrario, está triste, de hecho bastante triste, es nuestra amiga Sofía, porque ya está en forma de espíritu. ¿Se acuerdan que les había dicho que Alberto y Sofía habían desaparecido de la faz de la Tierra, que prácticamente como que la Tierra los absorbió y se fueron como que a otra dimensión, no sé? Pero el chiste como que Sofía estaba ahí, estaba viendo de hecho a Hilde y estaba viendo a su papá, pero Hilde ni su papá lo podía ver a Sofía.
solamente Sofía podía escuchar y verlos más bien, pero al revés, ellos no los podían ver a ellos. Así, aunque Sofía gritara muy pero muy fuerte, aunque de hecho sí lo hizo, pues no tendría ningún sentido. Más bien sería en vano, porque ni la escucharían ni la verían. Ya están en forma de espíritu. Bueno, pues hemos acompañado a Sofía durante un largo proceso de aprendizaje y reflexión que ha llegado a su fin. Para nosotros el haber leído este libro ha sido una experiencia muy grata y muy bonita, porque no solo es un libro muy interesante, sino que también es un libro que te deja muchos aprendizajes nuevos acerca de Dios, la religión, la vida y el ser. Para concluir, podemos decir que el mundo de Sofía realmente ha tenido un impacto muy positivo en nuestra vida, porque nos ha enseñado a no conformarnos, nos ha enseñado a preguntar, a indagar, a buscar objetivos, a buscar razones, a buscar motivación. Nos ha enseñado a preguntarnos qué somos, para qué estamos aquí. Realmente yo creo que a partir de este libro hemos aprendido a ser mejores personas, a ser la mejor versión de nosotros. Y sin duda alguna esta es una experiencia muy grata y pues una experiencia llena de aprendizajes que no solo nos servirán ahora, sino que nos servirán de aquí en adelante durante toda la vida.